Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM se placen en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Saludos y bienvenidos a Hablemos de la Palabra. Es una bendición, un privilegio que el Dios de los cielos me concede de estar contigo en esta hora para tratar un tema de interés social que yo sé que va a ser de impacto para muchas personas. Así que llama a tus amistades, llama a otras personas que sintonicen este programa de hoy porque vamos a dar muy buena información relacionada a los ciudadanos de la mayor edad, de esa carta de derechos que cobija a las personas de mayor edad en términos de lo que son los envejecientes o los ancianos o los adultos mayores y diferentes nombres que tienen ministerios en los lugares donde se trabajan con estos grupos. Y es importante que miremos en primer lugar lo que nos dice la poderosa palabra de Dios. Pero antes de entrar en tema como tal, te invito a que me llames al 787-6870, que es el número de teléfono que aparece en pantalla, para que presentes tu petición de oración o si tienes alguna pregunta relacionada a este tema, porque nosotros vamos a estar hablando hoy utilizando la Carta de Derechos y la política pública del gobierno de Puerto Rico en favor de los adultos mayores. La Ley 121 del 1 de agosto del 2019 con las subsiguientes enmiendas que se han hecho, que son interesantísimas, así que estén bien pendientes a este tema. Para empezar, en Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 5, dice: asimismo vosotros los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa es la expresión, ¿verdad?, que vemos en las Escrituras en términos de Primera de Pedro. Tenemos en Proverbios 16, verso 31, dice: la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Proverbios 20, 29 nos dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos son sus canas. También los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Eso es Tito capítulo 2 y verso 2. Y hay muchos pasajes en la Escritura que trabajan lo que es la mayoría de edad, ¿verdad? Lo que es el ciudadano de la mayor edad. Y queremos trabajar una situación que está ocurriendo en estos tiempos. Es el abuso contra los ancianos. Hay mucho maltrato y hay una modalidad de maltrato que es bien triste, que ocurre mucho por familia, gente cercana que los conoce, y es la explotación financiera contra los ciudadanos de la mayor edad. De hecho, la ley tiene unas particularidades muy buenas para trabajar esto. Y te lo mencioné, que es la ley 121 del 1 de agosto del 2019, que puedes entrar en internet y buscar. La vas a encontrar ahí pues, gratis, la tienes accesible para que mires y te orientes de todas las herramientas que tiene esta ley. Para hablar de la ley en términos generales, para darles lo que se llama una visión panorámica, de hecho al final aparece como un índice que tiene la Declaración de Política Pública, que es que el gobierno de Puerto Rico tiene interés en proteger a esta ciudadanía y particulariza unos detalles. Después vienen las definiciones que establece la ley. Un ciudadano de la mayor edad es toda persona de 60 años o más. Cuando usted llega a 60 años, pues esta ley le cobija. Y esta ley pues le da unos derechos, le reconoce unos derechos, hay unos objetivos del gobierno, hay unas responsabilidades y deberes de los familiares, hay unas responsabilidades de las agencias del gobierno, del Departamento de la Familia, hay una coordinación interagencial que agarra salud, vivienda, seguridad pública, corrección y rehabilitación, los tribunales, el Departamento de Justicia, en fin, recreación y deporte, obras públicas, una serie de agencias que tienen que trabajar
coordinadamente para ofrecer unos servicios a esta población. Tiene que hacerse un informe al gobernador que se supone que se haga anualmente y básicamente algo que es importantísimo son unas órdenes de protección que han surgido para proteger a esta población. Y esta parte, de hecho, hubo una ley ahora que se hizo recientemente para enmendar esta ley del ciudadano de la mayor edad, que es la ley 87 del 18 de mayo del 2026, como quien dice. Esta ley la hicieron anoche y es una ley que va dirigida a permitir que una serie de personas puedan solicitar una orden de protección a favor del ciudadano de la mayor edad, porque en algunos casos se requiere que sea un familiar, que sea una persona cercana, y quiero leerte la parte específica que es el artículo 9, que tiene que ver con las órdenes de protección. Escucha bien esta parte. Si tú tienes un vecino que es un ciudadano de la mayor edad, la familia lo tiene abandonado, o algún listo aparece para tratar de sacarle lo que ellos tienen, tú puedes buscar una orden de protección. Y escucha lo que dice esta sección de la ley. Es la sección 1519 del título 8 de las leyes de Puerto Rico o el artículo 9 de esta ley de Carta de Derechos y Política Pública en favor de los adultos mayores. Dice, cualquier persona adulta mayor que haya sido víctima de cualquiera de los tipos de abandono o maltrato, según se describen en esta ley, o que sea víctima de cualquier conducta tipificada en el Código Penal de Puerto Rico o cualquier otra ley especial, podrá presentar por sí mismo, por conducto de un representante legal, o por un agente del orden público, un policía, o por un tutor legal, o por un funcionario público, y escucha bien, o por cualquier persona particular interesada en el bienestar de la persona adulta mayor. Esa persona puede solicitar una orden de protección en el tribunal. Por ejemplo, un vecino. Un vecino cualifica bajo esta ley, ya que es una persona con interés, lo tiene ahí al lado, está más consciente de lo que le está pasando. Usted lo ve en entrevistas que hay en los noticiarios cuando aparece un señor de adulto bien mayor, viviendo en ratas, cucarachas, un reguero, pasando hambre, todo ese tipo de cosas. Gente que tiene familia. Y esto es bien triste porque en las dinámicas que están ocurriendo en la familia, tú ves que hay viejitos que están solos, tienen varios hijos y solamente uno de los hijos lo atiende. Los demás hijos no les importa, no les interesa, no tienen tiempo. Si tú los llamas, no quieren cooperar. A veces hay que hacer una colecta para pagar algún servicio, no tienen dinero. Tienen dinero para ir a Disney, tienen dinero para darse la gran vida, pero no tienen dinero para honrar a sus padres. O sea, tú los ves que nunca cooperan en nada, ni para una limpieza de esa casa, ni para llevarlo a las citas médicas, hasta que mueren. Cuando esos viejitos mueren, los primeros que están en la funeraria, bien hipócritas, llorando allí, son estos que siempre lo abandonaron. Entonces, no terminan de bajar la caja en el cementerio, allá a la fosa, que están preguntando por la herencia, que están reclamando. Entonces aparecen con mucho interés. Los que antes no tenían tiempo, ahora tienen todo el tiempo del mundo para tratar de llevarse lo que le dejaron. Y yo quiero que usted entienda que estas órdenes de protección son importantísimas. Escúcheme bien. Dice que se puede pedir al tribunal una orden de protección sin que sea necesaria presentar una denuncia o una acusación. Esto es como la ley de violencia doméstica, que tú no tienes que acusar a la persona, sino que puedes utilizar la herramienta de la orden de protección. Pues con esta ley de la Carta de Derechos del Ciudadano de la Mayor Edad, o de la persona adultos mayores, ¿verdad? Adultos mayores, el vecino puede ir a solicitar una orden, va al tribunal, llena el formulario de la ley 121, narra la historia de lo que hay ahí, el juez lo va a entrevistar y el juez determina el curso a seguir. Una persona puede peticionar esta orden, dice, cuando el tribunal determine que existen motivos suficientes para creer que la parte peticionaria ha sido víctima de maltrato físico, maltrato mental, maltrato psicológico, hostigamiento, coacción, es que lo obligan a hacer algo que no quiere hacer, intimidación,
daño emocional, cualquier otro delito. Dice, podrá el tribunal emitir una orden de protección ex parte o a solicitud de parte interesada. Dicha orden puede incluir, sin que se entienda como una limitación, lo siguiente. Ese lenguaje significa que el tribunal tiene una capacidad de, además de esta enumeración, conceder remedios adicionales. Porque cuando use ese lenguaje sin que se entienda como una limitación, lo siguiente es lo que los abogados le llaman una enumeración numerus apertus, que aguanta más situaciones aunque no estén puestas aquí. Por ejemplo, ordenar a la parte a desalojar la residencia que comparte con la peticionaria, independientemente del derecho que se reclame sobre la misma. Los viejitos viven allí y está este nieto, está este hijo, mandulete, que vive allí y no paga la luz. Es básicamente de estos parásitos que viven de sus ancianos, le sacan lo que pueden, pero no cooperan en nada, no pasan un mapa, no pasan una escoba, no lavan una ropa, no les llevan una compra, no pagan la luz, no pagan el agua. O sea, es el tipo parásito que se pega, se alimenta y los drena, ¿verdad? Pues una persona así tú la puedes mandar a sacar de allí, o les da una vida horrible. Llega a las tantas de la noche borracho, drogado, no los deja descansar, o con una música estridente, o sea, varias conductas que tienen estos viejitos en un estado de emergencia, básicamente, y no tienen paz y no pueden descansar, le comen la comida, le vacían la nevera. Pues ese tipo de parásito tú lo puedes sacar de la casa con una orden del tribunal. ¿A dónde se va? Pues se vaya debajo de un puente, a donde sea, pero no puede estar allí abusando de esos adultos. Una orden a la parte peticionaria de abstenerse de molestar, de hostigar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier forma interferir en el ejercicio de los derechos que le reconoce esta ley. También se le puede ordenar a esa persona abstenerse de acercarse o penetrar en cualquier lugar donde se encuentren estos ancianos. Dice, cuando a discreción del tribunal dicha limitación sea necesaria para prevenir que la parte peticionaria moleste, intimide, amenace o perturbe la tranquilidad o de cualquier otra forma interfiera con la parte peticionaria. Por ejemplo, estos viejitos van a la iglesia y a veces aparece este nieto o este hijo y le quiere sacar unas cosas a estos viejitos y se les aparecen en la iglesia. Ellos no se congregan allí, van a tratar de poner presión. Pues mira, en la orden se puede poner que no vayan a esa iglesia. Puerto Rico tiene como 7,000 templos distintos de diversas denominaciones y clases y no necesariamente tienen que ir a ese donde van estos ancianos a molestarlos, a intimidarlos, a perturbarle la paz. Así que la orden puede incluir que no vayan a esa iglesia. También ordenar a la parte peticionaria a pagar una pensión si procede conforme a derecho. Esto es importante porque hay ancianitos o viejitos que tienen, o ciudadanos adultos mayores, que tienen unas necesidades y pasan por una crisis en específico y quizás hay que darles alimentos. Pues obviamente el Código Civil tiene una parte de alimentos entre parientes donde tú puedes ir al tribunal, radicas una acción de alimentos a favor de estos viejitos contra los hijos esos que los tienen abandonados, los van a citar, tienen que ir al tribunal, el tribunal lo va a entrevistar, es un juicio y se hace una planilla de información personal y económica y se busca cuáles son las necesidades de estos ancianos y el tribunal puede ordenar que esos hijos le pasen una pensión a esos ancianos. Así de fácil es esto. La ley lo permite. Pues aquí, en esta orden de protección, puede funcionar como una orden provisional donde se le ordena a estos hijos pasar una pensión y después se lleva un caso de alimentos, se hace una serie de recursos legales adicionales para que estos ancianos o estos adultos mayores no pasen hambre. Yo quiero que sepa que la ley tiene esos remedios. Así que ordenar a la parte peticionada a pagar una pensión si procede conforme a derecho. Se le puede prohibir a estas personas
disponer de cualquier forma de los bienes de la parte peticionaria. A veces se les meten en la casa y quieren venderle los muebles. Claro, en casos de adicción, bendito, agarraron unos viejitos ahí, le vendieron el microondas y le vendieron el televisor y una serie de cosas porque el hijo lo necesitaba para ir a meterse droga. Y parte de la familia lo sabía y no hacían nada. Pues puede haber una orden del tribunal para prohibir que toquen los bienes de estas personas mayores, adultos mayores. Prohibir a la parte, ordenarle a cualquiera de estas partes medidas provisionales respecto a la posesión y uso de la casa donde están viviendo, incluso de los muebles que tienen allá adentro. También ordenar a estas partes peticionadas a pagar una indemnización económica de su caudal por los daños que fueran causados por la conducta constitutiva de maltrato o de negligencia. Dicha indemnización puede incluir, pero no está limitada, a los gastos de mudanza, gastos por reparaciones a la propiedad, gastos legales, gastos médicos, gastos psiquiátricos, psicológicos, de consejería, de orientación, de albergue, de alojamiento, de asistencia tecnológica o gastos similares, sin perjuicio de otras acciones civiles a las que tenga derecho la parte peticionaria. Ordenar al dueño o encargado de un establecimiento residencial u hospitalario donde se encuentre la parte peticionaria a tomar las medidas necesarias para que no se viole la orden o parte de esta. Por ejemplo, usted tiene a este adulto mayor suyo en un hogar y en ese hogar aparecen 2 o 3 listos a ir allí a tratar de aprovecharse de estas personas. Pues la orden, usted puede ir al tribunal a pedir una orden contra el dueño del hogar para que tome las medidas y proteja a ese ciudadano de la mayor edad. Emitir cualquier orden necesaria para dar cumplimiento a los propósitos y políticas de esta ley. Ordenar el reembolso a favor del gobierno de cualquier gasto que se haya incurrido con fondos públicos por fallar en trasladar a su hogar o al establecimiento de cuidado a una persona adulta mayor una vez ha recibido o completado el tratamiento. No lo quieren ir a buscar para llevarlo a la casa. Pues una de estas personas en la orden puede pedir que lo traslade una ambulancia y los costos de esa ambulancia cobrárselo a los hijos. O sea, aquí existen los mecanismos en ley para obligar a los que están llamados por ley a actuar a que actúen. Lo que pasa es que hay gente que no quiere o el nivel de maltrato y de depresión es tan grande que tienen algunos de estos adultos mayores, pues que pasan hasta hambre o no buscan la atención que necesitan y a la que tienen derecho. Y si un buen vecino dice, mira, déjame, este artículo 9 me permite a mí solicitar la orden a favor de ellos y que el juez les meta las manos, que el juez los agarre, evalúe y emita una resolución. Una vez hay una resolución del tribunal, ya eso es la ley. Y si las partes no cumplen con eso, se puede entonces pedir al tribunal que señale una vista de desacato para ver las razones que tengan estas personas obligadas para explicarle al tribunal de por qué no han hecho lo que se supone que hagan. Así que el tribunal puede ordenar a que se hagan unas cosas, el gobierno las puede pagar, pero se las cobran a esa familia. De hecho, yo les exhorto a que lleven una buena contabilidad de esto, porque si lo hacen desde el principio, cuando estos adultos mayores mueran y aparezcan estas personas a reclamar su herencia, de ahí se les puede descontar todo lo que no pagaron que tenían que pagar para que aprendan, ¿verdad? Y dejen de ser abusadores, pues son unos abusadores. No cooperan, no ayudan y a la hora de la herencia salen corriendo, son los primeros que aparecen a reclamar, que pueden tener derecho a reclamar, pero también está el derecho a descontarle lo que otro pagó por lo que esos que quieren heredar quieren tener. Así que el reembolso se hace a nombre del Departamento de Hacienda, deberá remitirlo al departamento, la agencia o entidad gubernamental que incurrió en ese gasto. Así que tenemos aquí una serie de factores. Ordenar el nombramiento, escúchame esto, de un tutor temporal conforme al artículo 140D del Código Civil de Puerto Rico. Cuando un juez municipal o un juez superior del Tribunal de Primera Instancia determine que la condición del adulto mayor, producto del accidente o condición médica,
pone en riesgo su seguridad, bienestar, dignidad o patrimonio. Así que este vecino puede ir al tribunal, presenta la petición de orden y dentro de esa orden el tribunal puede ordenar que se le nombre un tutor. Se le puede nombrar un defensor, perdonen, un defensor judicial, una persona que vele por los intereses de ese adulto mayor. Así que todos estos vecinos que saben que están esos adultos mayores ahí careciendo, que la familia los tiene abandonados, o que aparece este único nieto listo que busca los días que aparece el Seguro Social para ir a sacarle dinero a estos viejitos. Si usted sabe que aparecen cuidadoras a veces, de estas que aparecen de la nada a cuidar a estos viejitos y por ahí empiezan a sacarle dinero, a cogerle una firma para un préstamo, todo ese tipo de cosas, pues la ley tiene unas herramientas muy buenas para uno defender a estos ciudadanos de la mayor edad. Y para ello existe dentro de la ley todos estos remedios. Hay una situación de maltrato, entre los maltratos que hay, que son unos cuantos. Les voy a leer varios luego de la pausa, pero es lo que se llama explotación financiera. Abusan de estos viejitos para sacarle los chavos, porque no están pendientes de ellos, pero lo que le puedan sacar se lo van a tratar de sacar. Y esta es una modalidad de maltrato hacia los adultos mayores en la que incurren familiares, amigos, vecinos, personas encargadas de cuidado, que cuidan a estos viejitos y les van quitando las cosas y los van durmiendo, los van ahí engañando, les hacen un cuento, les sacan los pasajes para ir a ver a su familia allá a donde viven en otro país, todo este tipo de cosas, les sacan la firma hasta para un carro, les roban el crédito. Algunos hijos son tan pervertidos y tan perversos y tan malignos que los meten en un reverse mortgage. Se limpian el dinero esos bandidos y esos viejitos a la larga se quedan sin casa porque esos reverse mortgages son peligrosos. De hecho, yo lo llamo con mucho respeto, un engaño. Es un tumbe. Para empezar, es un abuso. Una casa que valga $100,000, pues te la tasan en 80. Y de esos 80, ese banco te va a prestar hasta el 60% de esos $80,000. En otras palabras, en el ejercicio que te estoy dando, la casa vale 100 y te van a prestar 48. Ya el banco ha montado con un equity de 52%. Entonces te dice que no tienes que pagar. Y no tienes que pagar porque te hacen ese préstamo, te dan el dinero, tú no pagas, pero el pago que se supone que se haga se va acumulando contra esa cuenta. Así que lo que son $48,000 de deuda empieza a crecer con el tiempo, pero esas personas tienen que pagar el crimen, tienen que pagar el mantenimiento de la urbanización donde vivan o otra serie de gastos para el mantenimiento de esa propiedad, porque el contrato de préstamo le exige mantener la propiedad en condiciones. Por lo tanto, aparecen estos vividores, estos parásitos, a coger ese dinerito de esos viejitos con un préstamo reverse. Y es triste casos donde tienen serios problemas con esto. Así que en Puerto Rico este tipo de maltrato ha reflejado un aumento significativo en los últimos años. Algunos factores que han contribuido a este aumento es la situación económica de los hijos, el uso y abuso de sustancias controladas por familiares. Casi siempre hay un adicto en la película y busca la manera de manipular y sacarle el dinero a estos pobres adultos mayores y los manipulan con el ay bendito, con el ñeñeñe, todo ese tipo de cosas. Le sacan el dinero y los embaucan. Pues la ley dice que eso es maltrato, les digo más. Le dan, por ejemplo, la confianza de que le trabajen sus asuntos económicos. Hay que tener cuidado con esta gente que cuida a estos ancianitos porque están accesibles a sus tarjetas, a su información. Una vez tienen el número de tarjeta, se la llevan, la usan, sacan el dinero, se dan la vida más increíble del mundo. Y muchos de estos viejitos no ven su estado de cuenta. Y si llega al correo y esta gente lo recibe, no se lo enseñan. O sea, se presta para que ellos estén en un estado de vulnerabilidad tan grande que los esquilman. Entonces,
el aumento de personas que reciben pensiones con pocas redes de apoyo, entre otros asuntos, porque son personas que llegan a una edad donde empiezan a recibir un dinero fijo y no tienen las destrezas para administrarse bien. Por eso es que la ley permite que dentro de esa orden de protección el tribunal le nombre un tutor o un guardián que los pueda proteger en cuanto a las necesidades que tienen. Por eso yo te invito a que si tú eres vecino de alguno de estos adultos mayores, que tú sabes que está en una condición de vulnerabilidad, que tú tienes ya la idea de que los están explotando, tú mismo puedes buscar una orden de protección, los van a citar al tribunal y el tribunal va a tomar las medidas cautelares para proteger a estos ciudadanos, ¿verdad? Adultos mayores. Acuérdate, es la ley 121 de agosto del 2000, del 1 de agosto del 2019, que tiene ese artículo 9 sobre orden de protección. 787-6870 es el número a llamar, 787-6870 para tu petición de oración, o si conoces de algún caso que podamos referir al Departamento de la Familia, llámalo. 787-6870. Vamos a la pausa. Regreso en breve. Los grandes cambios no comienzan con multitudes, comienzan con una decisión. La decisión de creer, de levantarse, de marcar la diferencia. Hoy vivimos tiempos que necesitan jóvenes con valores, con carácter y con una visión que transforma su entorno. En EBN Canal 46.1 queremos acompañarte en este camino con programación que inspira, que educa, que fortalece la fe y que te recuerda que nunca caminas solo. El cambio que el mundo necesita puede comenzar contigo. Sintoniza EBN Canal 46.1 para toda la familia. Analizando los recientes acontecimientos en el país, centrados en la aplicación de la palabra de Dios, todos los martes a la 1 de la tarde sintoniza Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano a través de EBN Canal 46.1. Continuamos hablando de la Carta de Derechos de los Adultos Mayores, la Ley 121 del 1 de agosto del 2019, según enmendada. Como les mencionaba, la última enmienda se hizo ahora en mayo del 2026, donde se fortalece el mecanismo de órdenes de protección bajo la ley. Y estoy hablando de diversas situaciones que pasan en los adultos mayores, que la ley permite que se use una orden que uno va al tribunal, la obtiene para tratar situaciones como el abandono, el abuso emocional, el abuso sexual y la explotación financiera. Cuando te hablo de explotación financiera, la ley la define en su artículo 3, inciso 20, de la siguiente manera. Dice: el uso impropio de fondos, de la propiedad, de los recursos de un adulto mayor por otra persona, incluyendo pero no limitándose a fraude, falsas pretensiones, malversación de fondos, conspiración, falsificación de documentos, falsificación de expedientes o de récord, la coerción, la transferencia de propiedad o negación de acceso a bienes. Todo eso, entre otras cosas que puedan darse, porque con tanto fraude que hay ahora mismo tecnológico, clonación de cuentas y todo ese tipo de cosas, todas esas conductas están mencionadas por la ley. Y si alguno de nuestros adultos mayores está pasando por una de estas situaciones, alguien que conozca esto puede solicitar una orden del tribunal. El tribunal va a intervenir y va a evaluar qué es lo que está pasando. ¿Cómo usted se da cuenta de que este adulto mayor, familiar suyo o relacionado suyo, pues está siendo explotado? Se están aprovechando de esa persona. Número 1, mira, tú vas a ver una reducción significativa de los balances en las cuentas de ahorro o cuentas corrientes de forma súbita y atípica. ¿Qué es eso? Que él nunca gasta eso así y esa cuenta nunca baja tanto. ¿Qué está pasando ahí? Ya eso es un indicador. Número 2, la cancelación de certificados de depósito
que tenían cierta fecha y de momento desapareció el certificado. Ahí hay que ver qué está pasando. Pagos por débito directo de cuentas de terceras personas. Cogieron la tarjeta de ese pobre adulto mayor y la agarraron para coger gasolina, para ir a la farmacia, para hacer compras. Empiezan a vivir de esa tarjeta, quitándole los fondos a estos adultos mayores. La víctima carece de atención de sus necesidades básicas. Tú ves esa nevera vacía, de momento ves que no es como antes, falsificación de firmas, las cuentas a pagar se empiezan a acumular esas cuentas, de momento tú dices, ¿qué pasó aquí? El atraso en el agua, atraso en la luz, suspensión de servicios de agua o de luz o de teléfono, una notificación de unas cartas de cobro, tienes que estar pendiente de eso, retiran efectivo de las cuentas de estas personas en cantidades que habitualmente ellos no sacan, solicitud de firma en préstamo, aparece alguien con unos papeles para que le den una firma, y esto es peligrosísimo, porque cuando una persona da una firma para un préstamo, lo que le está diciendo al banco es, banco, mira, este está cogiendo prestado, pero si él no paga, yo voy a pagar. Así que, ¿qué tú crees que va a pasar? Si le piden una firma a la persona, es que el que pide la firma no cualifica, no tiene capacidad económica, por eso el banco exige una firma, porque el banco sabe que en el camino ese no va a pagar. El banco sabe que esa persona no tiene la capacidad económica suficiente, pero para cuadrar la cosa, meten a un inocente en la película. Meten a una persona que lo cogen de bobo y lo ponen a firmar garantizando el préstamo de ese, que casi siempre cogen el dinero para irse a Disney, para cambiar el carro, para darse una vida y unos lujos que el viejito que da la firma no se los puede dar. Tú los ves y entonces tú dices, ven acá, ¿qué está pasando? Pues si tú das la firma, yo quiero que tú sepas que tú le estás diciendo, banco, pago yo. Inmediatamente que te llega la carta de cobro, tienes que pagar, porque ya ese no pagó, oye, ni va a pagar. Por eso te buscaron a ti para que dieras la firma, para que cayeras de bobo. Y en el caso de estos viejitos, no saben lo que estaban firmando en muchas ocasiones, le agarran la firma y vámonos, que por ahí es tarde, y con eso le comprometen su crédito. De momento vas a ver compra de vehículos o propiedades sin el consentimiento de la víctima. Compraron un carro a nombre de ese viejito y allá quien lo usa, el nieto está para arriba y para abajo con ese carro y ni siquiera le dan oye, si lo llevaron que fuera a las citas y los laboratorios, pero ni eso, no le hacen una compra, o sea, no sería un carro oficial del viejito, que lo usan para todas las cosas y entre ellos que el nieto vaya a la universidad, perfecto. Pero son unos parásitos, le sacan eso. Venta de vehículos o de propiedades, compra o cancelación de pólizas de seguro, eso hay que mirar. Tenía una póliza que ya estaba paga, que acumula un dinero, que recibe una anualidad posiblemente de ahí, y de momento la quieren cancelar porque es cuestión de sacarle el dinero que pueda tener. Hay otras modalidades. Hay unos factores que contribuyen a que todos esos tumbes pasen. Y yo uso a veces este lenguaje así para que los que me están escuchando lo entiendan en el lenguaje común de la calle, el golpe que le dan a estos ancianos. ¿Cómo esto puede pasar? Pues cuando esos viejitos están solos. Cuando están solos, el cuidador se puede aprovechar. Si están en soledad, miembros de la familia con problemas de adicción, de alcohol, de drogas o al juego. Personas que tú sabes que tienen un vicio, se le van a pegar a esos viejitos, van al cumpleaños, llegan con un bizcocho, están allí un ratito y los duermen si están solos. Los engañan, los seducen. Si hay una incapacidad físico-mental de la víctima que la hace dependiente de la ayuda de otras personas, la falta de destrezas para manejar asuntos financieros o tecnológicos, si se le muere el cónyuge, que era la persona que se encargaba de los asuntos financieros o de los hijos que la ayudaban, pues estas personas entran en unas depresiones y no saben qué hacer. Y aparece alguien a ayudarlos supuestamente. ¿Cómo tú evitas esa explotación financiera?
tú identificas y seleccionas cuidadosamente la persona con quien va a compartir sus asuntos financieros. Si no aparece alguien, tú vas al tribunal y pides un remedio bajo la ley 121 del 1 de agosto del 2019 para que el tribunal asigne un tutor. El tribunal nombra una persona, un defensor judicial, que proteja los intereses de este ciudadano. No compartan la información de las tarjetas de crédito, ni de cuentas de ahorro, ni de estado financiero, ni de cualquier otro documento que tenga información sensitiva. No compartan su número de seguro social, ni de cajero automático. Esas son informaciones que son privilegiadas, que si las exponen, pues los van a exponer, ¿verdad?, a perder lo poco que puedan tener ahorrado. ¿Cuáles son las penalidades que va a enfrentar una persona que comete explotación financiera? Bueno, hay varias leyes que trabajan con esto, pero en los casos en que la cantidad de los fondos o propiedades muebles o inmuebles envueltos en la explotación financiera de la persona de edad avanzada o con impedimentos sea mayor de $2.500, va hasta $2.500, incurren en delito menos grave. Si pasa de esa cantidad, es delito grave. En los casos en que esa cantidad de fondos sea de 2.500 o más, el ofensor incurre pues en ese delito grave. En todos los casos, el tribunal impondrá la pena de restitución en adición a la pena establecida. O sea, tienen que pagar para atrás el dinero que les robaron. Y hay una serie de leyes que protegen de la explotación financiera. Por ejemplo, está la Ley 76 del año 2020, conocida como Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera de los Adultos Mayores con Impedimento. Esta ley está dirigida a proteger a esta población, ¿verdad? Tenemos también la misma Ley 121, que yo le he mencionado, del 1 de agosto del 2019, que es la Carta de Derechos a favor de los adultos mayores. Tienes también la ley federal que estableció el Elderly Task Force del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, creado bajo el Elderly Abuse Prevention and Prosecution Act. Esa se aprobó en el 2017. Mediante esta iniciativa se reportan los casos de maltrato utilizando una línea de emergencia del Departamento de la Familia. Además, se constituyó una alianza entre agencias federales, privadas y sector privado para prevenir y fiscalizar este maltrato. Por ejemplo, si sacan dinero del banco, usan una tarjeta, una transacción electrónica y jurisdicción federal, pues usted puede llamar al Departamento de Justicia Federal o al Departamento de la Familia. Si usted ve que como que es medio inepto el que lo está atendiendo, pues usted trate de llamar al negociado federal de investigaciones para que reporta eso bajo esta ley federal, que investiguen, ¿verdad? También está la ley 146 del año 2012, conocida como Código Penal de Puerto Rico, que contiene unos delitos de explotación financiera de personas de edad avanzada. Está la ley 206 del 2008, la cual ordena al comisionado de instituciones financieras o a la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, a la oficina del comisionado de seguros, a implantar aquellos reglamentos necesarios para que las instituciones financieras, cooperativas y bancos y demás establezcan un protocolo de prevención y detectar posibles casos de explotación financiera o a personas de edad avanzada. Está la regla 218 de procedimiento criminal, según enmendada, y cualquier ley o reglamento que regule o penalice la explotación financiera o cualquier actividad o acción que atente contra la seguridad o bienestar financiero de los adultos con impedimento. Usted puede reportar esto, usted puede llamar al Departamento de la Familia, la Administración de Familias y Niños. La línea de emergencia es el 787-749-1333. 787-749-1333 para reportar esto. También hay una línea de orientación y apoyo familiar. Esto es bien importante porque usted no necesariamente tiene que llamar para reportar un caso.
Usted puede llamar para buscar orientación. Y tienen una oficina de orientación y apoyo familiar. Yo le voy a dar el número de esta oficina, que es el 787-977-8022. 787-977-8022. Esa es la línea de orientación y apoyo familiar. Y usted llama ahí, puede, ¿verdad?, pedir información y informar, reportar lo que está pasando. Si usted se da cuenta que esas cuentas están bajando o ese enriquecimiento súbito de alguien en la familia y tú ves la escasez en estos viejitos, ya tú sabes que la explotación económica está ocurriendo en la vida de estas personas. A veces son víctimas de una influencia indebida. Y de hecho la ley menciona lo que es la influencia indebida. Dice, es cuando en una relación de poder el adulto mayor permite que un tercero actúe en su nombre, pese a la evidencia del perjuicio que le produce dicha actuación, o cuando el adulto mayor procede de una forma diferente a lo que haría en ausencia de la influencia de otro. También es cuando el tercero obliga a un adulto mayor a realizar actos jurídicos con los que no está de acuerdo, o no los entiende, o desconoce lo que está haciendo. Llegan con un asesor financiero y le abren un montón de información allí y los engatusan, y ya a los 3 minutos ese adulto mayor está perdido en la conversación. Pero como tiene de frente al hijo que le está pidiendo o al nieto, pues le va a firmar lo que sea. Eso es lo que la ley le llama influencia indebida. Tenemos aquí situaciones, por ejemplo, donde las instituciones, esto le aplica cualquier asilo, instituto, residencia, albergue, anexo, centro, hogar, fundación, casa, misión o refugio, de que se dedica al cuidado de 7 o más adultos mayores durante 24 horas al día, con o sin fines de lucro. Esos son ¿verdad?, de las tipificaciones que tiene esta ley. Pero para darle un marco de referencia más grande todavía, estos adultos mayores están siendo objeto de intimidación. Yo le voy a leer lo que es intimidación para que usted también vea que es distinto a influencia indebida. La intimidación es la acción o palabra que se le manifiesta a este adulto mayor en forma recurrente, y esa actuación tiene el efecto de ejercer una presión moral sobre el ánimo de ese adulto mayor. Le provoca temor a sufrir un daño físico o emocional, daño a sus bienes, a la persona de él o de otro, o de un animal, o de su mascota, o de sus hijos, y es obligada a llevar un acto contrario a su voluntad. Lo hace por esa intimidación, ¿verdad? Cualquier acto o amenaza de causar daño o prejuicio será considerado para fines de esta ley como maltrato emocional a la persona mayor de edad. Y entró por allí y le cogió el gato y se lo tiró, se lo estrelló contra el piso, le metió una pata al perro, lo dejó sin comida, todo este tipo de maltrato a las mascotas, que hoy en día ya las mascotas tienen más derechos que los humanos, pero está incluida en la ley. Si le maltratan la mascota, eso es, y de hecho lo es, maltrato emocional a ese adulto mayor. También lo que es el maltrato. El maltrato es el trato cruel o negligente a un adulto mayor por parte de otra persona que le causa daño o lo expone a sufrir un riesgo a su salud o a su bienestar o a sus bienes. El maltrato a los adultos mayores incluye, escuche bien, incluye abuso físico, abuso emocional, abuso financiero, negligencia, abandono, aislamiento, agresión, robo, apropiación ilegal, amenaza, fraude, violación de correspondencia, discrimen de edad, restricciones de derechos civiles, explotación y abuso sexual, entre otros. O sea, usted visualice cuántas cosas le pueden estar ocurriendo a este vecino suyo, que es un adulto mayor y que no está incluido ahí, pero usted sabe que es maltrato, ahí lo tiene. El maltrato puede darse por acción o por omisión. Acción es el acto específico para causarlo, y omisión es
que dejan de hacer lo que tienen que hacer y eso se constituye en maltrato. Por ejemplo, llevarlo a sus citas médicas, llevarlo a sus laboratorios, darle seguimiento a que tenga sus medicamentos, comprarle y buscarle los medicamentos en la farmacia, omisiones, cosas que dejan de hacer que colocan a estas personas en un estado de vulnerabilidad. El maltrato puede darse también por un familiar, por un amigo, por un conocido o por un desconocido. La mayoría de los casos son gente conocida, gente que tienen acceso a ellos. Las modalidades de abuso no definidas en esta ley aplican a las conductas que menciona el Código Penal. También se considera como maltrato el acto de causar daño, maltrato, negligencia o perjuicio del animal de compañía o mascota del adulto mayor. Y esa conducta tiene el efecto de causar daño emocional, sufrimiento psicológico, coerción o control sobre la persona. El maltrato institucional es el que practica la institución donde están. Ocurre mucho en estos hogares donde cuidan estos ancianos, que a veces no hay suficiente personal o no tienen, ¿verdad? Gente que cubra, que alguien faltó un turno, una cosa de esa, y tú lo ves de momento con ese golpe que se dio, una caída. Oye, se fracturó una clavícula. Se fracturó una clavícula porque se cayó. Nadie se fractura una clavícula así acostado en una cama, estornudando. Entonces, llaman al familiar para que lo venga a buscar, para que se lo lleven, porque se tiene ese dolor y cuando llegan allá le sacan las placas. Resulta que la persona tiene un trauma. Pues mira, fue en el hogar si lo están cuidando. Esto no es cuestión de quitarse de encima la responsabilidad si están recibiendo un dinero. Responden civil y criminalmente. Siempre que usted lo vea con algún golpe, fue negligencia, fue descuido y probablemente en algunos casos sea el acto de maltrato directo para causarle daño. Porque a veces ponen de cuidadores gente que no tiene ninguna capacidad y le pagan un mínimo ahí, no tienen ninguna formación, no tienen vocación para cuidar a un adulto mayor. Así que cualquier acto o omisión en que incurre un operador o un empleado de esos negocios o un funcionario de un hogar sustituto, de los hospitales, de las casas de salud, hogares de cuidado diurno, hogares de cuidado prolongado, asilos municipales, hogares certificados por cualquier agencia gubernamental, centros de actividades múltiples, campamentos u otras organizaciones licenciadas o sin licencia para prestar servicios directos de cuidado a la población de adultos mayores están cubiertos bajo esta ley. No solamente los que tienen los permisos, estos listos que quieren dar los servicios sin cumplir con la ley, también están cubiertos bajo esta ley. Así que es bueno que usted entienda, ¿verdad?, que negligencia es un tipo de maltrato que consiste en faltar a los deberes o dejar de ejercer las facultades de proveer adecuadamente, escúchame bien, alimento, ropa, albergue, cuidado o atención médica a un adulto mayor. Y para eso existe un mecanismo muy bueno, obviamente llamar a la oficina que les mencioné de orientación, que usted puede buscar que orienten a estas personas, o usted puede buscar orientación para usted mismo, y le voy a dar el número aquí, lo voy a buscar otra vez para que usted lo tenga accesible y en disponibilidad para proteger a estos ciudadanos que pueden ser vecinos suyos. Casi siempre son más los vecinos los que están más cerca porque están ahí todo el tiempo y están al tanto de lo que está pasando. Pero el número de teléfono para orientación, 787-977-8022, es la línea de orientación y apoyo familiar. También está la línea de emergencias sociales, que esa es para reportar ya algo, ¿verdad?, algún evento que usted entienda que puede ser delito, puede ser algo que necesita atención inmediata, pues ya usted marca el 787-749-1333, 787-749-1333, para atender todo este tipo de situaciones que están sufriendo todas estas personas en esta situación de vulnerabilidad. Recuerde que les mencioné
que la ley permite reclamar alimentos a estos familiares que casi nunca aparecen, los pueden llevar al tribunal para que comiencen a cumplir con su deber. Esta ley 121 permite que se busque una orden de protección. Se lo mencioné en la primera parte del programa, y esa orden de protección funciona como las órdenes de protección de violencia doméstica y otras particularidades que tiene la ley. Para dar protección, usted va al tribunal, llena un formulario, narra ahí lo que entiende que es el maltrato que está recibiendo esta persona o la situación que necesita ser atendida. El tribunal va a celebrar una vista, va a escuchar a las partes. Si usted va solo primero, emite quizás una orden ex parte, da un señalamiento de fecha, citan a las personas que son promovidas, vienen a donde el juez. Y ahí se presenta todo, usted tiene derecho a que lo escuchen y el juez puede determinar si necesita que se le pase algún tipo de pensión, algún tipo de ayuda, que en ocasiones son bien necesarias para que estas personas sean atendidas sus necesidades. Así que quiero invitarte a que me llames al 787-6870 si tienes algún tipo de preocupación, alguna pregunta relacionada a esta información que te estamos dando. Es una enmienda nueva que se le hizo a esta ley para incluir a cualquier persona interesada. Ya no tiene que ser solamente un familiar o un policía o un trabajador social, sino que cualquier persona relacionada, un vecino, puede llamar para que le den los servicios a estos ciudadanos adultos mayores. Mire, de la única manera que esto se combate es que la gente coopere. Es como los casos de maltrato de menores. Si usted no lo reporta, no se puede combatir, y la ley se ha puesto tan amplia para facultar a todo el mundo a darle la oportunidad de que haga algo. Y la ley le da a usted inmunidad. Si usted de buena fe llama y dice, reporta esa situación, interviene el Departamento de la Familia, interviene el Departamento de Justicia o acusan a alguien, y después el viejito le quiere coger pena, el tribunal no se va a dejar llevar por la pena. El tribunal va a actuar en bienestar del adulto mayor y los va a obligar. Aunque el anciano no quiera y le quiere quitar la situación, no, el tribunal se la va a imponer. Y esa persona quiera demandarlo a usted, denunciarlo, decir que eso es un chisme, tratar de tomar algún tipo de acción legal, si usted lo hizo de buena fe conforme a la ley, usted está inmune. El tribunal tiene que desestimar esa demanda, y si usted lo demandan o le reclaman por haber reportado ese caso, el caso se le va a caer en contra, el que viene en contra suya, y usted puede reclamar daños y perjuicios por esa demanda viciosa que ese abusador abandonó a su familiar, lo dejó ahí en negligencia sufriendo, y usted lo que hizo fue protegerlo. 787-6870 es el número a llamar para cualquier otra información relacionada a este tema o a su petición de oración. Ese es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli. Quiero tener el privilegio de saludarte personalmente allí. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.